¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Conferencia número 9. Los hombres que no tienen remedio. Los hombres que no tienen remedio. En la actualidad y desde la resurrección del Señor, está vigente la gracia de Dios. Que también podemos llamar el tiempo de la iglesia. Y la podemos describir como está escrito en Romanos capítulo 2, verso 4, en donde dice de esta manera: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Desde Moisés hasta la muerte del Señor estuvo vigente la ley. Cristo estuvo bajo la ley. Y la ley nadie la pudo cumplir, solamente Cristo. ¿Y por qué creen ustedes que Cristo sí la pudo cumplir? Él renunció a ser igual a Dios. No podemos decir que porque era Dios y se hizo hombre, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba inaugurando la era de la iglesia. Lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios. Y Dios derrama su Espíritu sobre el creyente para ayudarlo a cumplir la ley. La Biblia dice: no mentirás. Y el hombre sin el Espíritu no puede, pero con el Espíritu, por naturaleza, no le sale mentir. Y el hombre que robaba, por el Espíritu, ya no puede robar, no porque se le ordene, sino ya no le nace, ya no se atreve, porque el Espíritu de Dios lo redarguye. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién me dice lo que sigue? Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él condena el pecado. Condenar es extinguirlo. A lo mejor no se desaparece de la noche a la mañana, pero esa relación de adulterio está condenada a desaparecer. Ese vicio de alcoholismo está condenado a desaparecer. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado y ha venido para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde está el poder de Dios? En su palabra. Y si nosotros orando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y las peticiones que nosotros hagamos con fe, Él nos las dará. De tal manera que si aún nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza y le dijéramos a la montaña: muévete, la montaña se moverá. No está diciendo que nos quedemos con una fe chiquita, está diciendo que ejerzamos la fe. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Que venga el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Entonces, la ley en el pasado nadie la pudo cumplir. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, y solo por el Espíritu es como se puede cumplir. Es decir, nosotros conocemos personas que no dicen groserías. Digo, serán contadas. Y conocemos personas que no toman. Y
Y decimos, bueno, ¿y por qué esa persona no dice groserías? Es espiritual, es algo natural en ella. Igual la persona que no toma, que no ha fallado jamás en su matrimonio, pues es algo que nunca le nació, es decir, no es su naturaleza. En cambio otros, aunque somos cristianos, nos cuesta mucho trabajo dejar tal o cual vicio. Pero ya te lo dije, buenas noticias. Esos pecados que nos han hecho sufrir tanto, que nos han avergonzado y que nos han metido en tantos problemas, están condenados a extinguirse. No porque vayamos frontalmente contra ellos y empecemos a decir: te ato, demonio de adulterio, o te ato, espíritu de groserías, de maledicencias. No son espíritus, son obras de la carne. Lo que tenemos que buscar es la plenitud de la llenura del Espíritu. Entonces, ¿para qué Dios introdujo la ley si nadie la iba a poder cumplir? Y estuvo vigente tantos años, desde Moisés hasta Cristo, y solamente Cristo, y por el Espíritu es por lo que Cristo pudo cumplir la ley. ¿Para qué la introdujo Dios? Para que conozcamos lo que es el pecado. Porque sin ley, cada quien es ley para sí mismo. Pero cuando la Biblia dice: no mentirás, pues cualquier mentira, sea grande o pequeña, es pecado, ¿cierto? Y si dice: no adulterarás, pues aunque sea de pensamiento, aunque sea de codicia con la vista, dice: ya adulteraste con esa persona en tu corazón. Entonces, sea que te hayas metido con las cuatro patas o que solamente lo hayas pensado, ya es un pecado. Lo enseña la ley. Y nosotros decimos: híjole, pues miserable de mí, porque pues soy bien pecador, soy una persona muy lujuriosa. Y no me refiero solamente a aspectos sexuales, sino se me antojan muchas cosas que no se me debieran antojar, como ver ciertos programas, tomar bebidas que no le hacen bien a mi organismo, comer cosas de más que no me funcionan, etcétera. Cuando Cristo no reina en nuestro corazón, hay indisciplina. Pero cuando Cristo viene, toda esa indisciplina está condenada, y de alguna manera Él va a enderezar nuestra vida, dándonos una nueva naturaleza. Pero no es como la dieta a fuerzas, es poco a poco, dice, como de gloria en gloria, como la luz del sol del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así como un bebé recién nacido no manifiesta toda la plenitud de lo que va a llegar a ser, pero es ya un ser humano, así nosotros ya somos hijos de Dios. No se ha manifestado todo lo que vamos a hacer, pero ya somos. Y el Espíritu de Dios, ustedes ya se dieron cuenta, ya nos empieza a redarguir, ya nos empieza a reprender, ya nos empieza a guiar. Él toma de lo que es de Jesús y nos lo hace saber, y nos recuerda muchas cosas de la palabra que Él quiere que analicemos y que sepamos en ciertos momentos y en ciertas circunstancias de nuestra vida, porque está escrito: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando comenzó esta era, que le dicen de la iglesia, pero yo creo que le debiéramos decir del Espíritu, de la dirección del Espíritu. ¿Cuándo comenzó? Comenzó el día del Pentecostés, en el aposento alto, cuando, estando reunidos los discípulos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego a todos ellos. A partir de entonces, el Espíritu Santo edifica la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas y los evangelios. Y es la paciencia de Dios, la benignidad de Dios y la longanimidad lo que nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuál es la clave de la nueva vida en Cristo? El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de actitud. Antes hacíamos las cosas de una manera, ahora ya no. ¿Pero es porque me esfuerzo o es porque no me nace? Antes me ofrecían y se me hacía agua la boca. Hoy me ofrecen y digo: no, gracias.
Y te preguntan, ¿te regañan en tu iglesia? ¿Te regaña tu pastor? Tú dices, no, es que no me nace. O sea, el crecimiento lo da Dios. Algunos crecen más rápido que otros en santidad, pero es este trabajo de Dios, la benignidad, su paciencia y su longanimidad, lo que nos está guiando al arrepentimiento. Benignidad es, Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. Él quiere que juntamente con Cristo recibamos todas las cosas que hacen falta en nuestra vida, pero que no por buscar las cosas que faltan en nuestra vida nos desliguemos de Cristo, o no por estar disfrutando las cosas que Él ya nos ha dado nos desliguemos de Cristo. Hay gente que porque ya tiene trabajo deja de venir, y hay gente que porque no recibe lo que quiere deja de venir. A su tiempo Dios nos dará a cada quien lo que cada quien sea capaz de administrar sin perderse. Si sobre lo poco somos fieles, sobre más nos pondrá el Señor. Esto es la benignidad de Dios. Él lleva un tiempo para administrar sus bendiciones sobre nuestra vida. Y la paciencia, bueno, todos pecamos de muchas maneras, pero Dios no hace que se nos abra la tierra y nos trague, ni que nos parta un rayo. Muchos tienen su paciencia como si Dios no existiera, pero Dios sí existe, nomás que es muy paciente y es muy longánime. Nos permite alejarnos, porque Él nos está, no quiere obligarnos a que nosotros dejemos de hacer las cosas que dañan nuestra vida, que dañan nuestra familia, que dañan nuestra eternidad o que la ponen en riesgo. ¿Me explico? Entonces, Él no quiere imponerse, Él quiere que nosotros por nuestra propia convicción le digamos, Señor, aquí estoy, yo no quiero irme allá, yo no quiero hacer aquellas cosas que antes se enseñoreaban de mí. Amén. Esto es el nuevo nacimiento. En Efesios capítulo 2, versos 19 al 21, dice de esta manera: Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiero que tomen en cuenta que la mente del Señor es nuestra mente cuando hay arrepentimiento. Y las cosas que antes se enseñoreaban de nosotros no se enseñorean más de nosotros, porque no vivo yo, vive Cristo en mí. Antes yo reaccionaba de una manera, o antes yo deseaba, sentía o pensaba de una manera, pero cuando Él entra en mi corazón, Él cambia mi mente, arrepentimiento, Él cambia mi conducta, Él cambia mi dirección, de tal manera que comienzo, y todos en conjunto comenzamos a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué es esto? El Nuevo Testamento. El de los profetas, que es el Antiguo Testamento. Y la principal piedra es ¿quién? Jesucristo, los evangelios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra mente de Cristo? Esta mente de Cristo en nosotros, ¿de dónde viene? Del estudio que le damos a la palabra de Dios, de lo que meditamos en la palabra. Pero alguno puede sentirse atraído a estudiar, a profundizar, a memorizar. Si no es por el Espíritu, no. Solamente el Espíritu Santo puede atraernos, y solamente el Espíritu Santo puede revelarnos ciertos pasajes de la Biblia que responden a peticiones que nosotros le hacemos a Dios acerca de determinadas situaciones que estamos enfrentando. Y
De esa manera es como nuestro Padre nos guía en una relación viva, en un mundo que es adverso, un mundo que nos persigue, que se burla, que nos critica, que nos hace toda clase de mal, pero el Espíritu nos lleva a la palabra, de tal manera que la palabra se vuelve una bandera. Y hoy es un verso, un pasaje, y mañana es otro pasaje, y de esa manera el pan nuestro de cada día le va dando vida, le va dando fuerza, le va dando solvencia a nuestra nueva vida en Cristo. Hemos visto que en tiempos de la gracia, que es en los que estamos, tiempos de la dirección del Espíritu, que es de lo que estamos hablando, tiempos de la iglesia, que somos nosotros, llena del Espíritu Santo, la ira de Dios se manifiesta con paciencia, con benignidad y con longanimidad, y guía a los hombres al arrepentimiento, a una fe voluntaria, no obligatoria. Así como Eva pecó voluntariamente, ¿y de qué manera pecó? Creyó a otros. Así vendrán muchos falsos maestros a sonsacarnos, a seducirnos, a desestabilizarnos de nuestra decisión de seguir a Cristo. Y yo les voy a decir, no todo el que me dice Señor viene de parte de Dios. No todo el que se dice cristiano viene de parte de Dios. ¿Y cómo puedo yo discernir si no tengo una profundidad del conocimiento de la palabra? A Dios solamente lo podemos conocer por medio de su palabra. La gente va a venir y le va a decir, hombre, estás mal. Dios no se enoja por eso. A Dios le gusta esto, a Dios le gusta aquello. Acá sí está Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Si usted sabe lo que dice la Biblia, usted no va a ser movido fácilmente de su modo de pensar. Pero si usted es superficial y vienen y le dicen que es para allá, usted va a ir para allá. Y si vienen y le dicen, mira, acá está el Cristo, usted va a ir. No, está allá en los montes, usted va a querer ir allá. Pero cuando usted tiene profundidad, usted va a decir, no, pues así no es. Yo conozco a Cristo, eso a mí no me lo cuentan. Entonces, benignidad dijimos que es la buena voluntad de Dios, el deseo como Padre de que nos vaya bien, de que nos realicemos, de que seamos exitosos. Benignidad es ayuda que nos impulsa, es compasión, es generosidad. Bondad es ser bueno. Dios es bueno y en todo lo que hace imparte su carácter. Él todo lo que hace se cercioró y verificó que fuera bueno. Vio que la luz fuera buena y entonces la dejó. Vio que las aguas fueran buenas y entonces los dejó. Vio que los seres que creó fueran buenos y entonces los dejó. Y al hombre no lo ha dejado, no lo ha desamparado. Con el hombre sigue trabajando. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y ese hombre te atañe a ti y me atañe a mí y atañe a mucha gente a nuestro alrededor. Dios sigue trabajando con el hombre hasta hacerlo bueno, es decir, a imagen suya. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo, le haré ayuda idónea. Y esa ayuda idónea es el precioso Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que nos redarguye, el que nos guía, el que nos convence de todo pecado, el que nos enseña toda verdad y toda justicia. Amén. Entonces, Dios tiene el propósito de hacernos buenos, en otra palabra, a la imagen y la estatura de Cristo. Y cuando nosotros no queremos ser como Él, algo anda mal en nosotros. Porque el que quiere ser como Él se purifica a sí mismo. Pero cuando nosotros no tenemos ganas de estudiar la Biblia, de hacer oración, de venir a la iglesia,
Dice, si está alguno alegre, que haga una fiesta, tome, haga un viaje. ¿Qué dice? Cante alabanzas. Y si está triste, haga oración. Pero resulta que cuando yo estoy alegre hago otro tipo de cosas, y cuando yo estoy triste me deprimo, me enojo, me pongo irritable. Entonces yo necesito venir a la palabra. Por eso el Señor nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y saben cuál es el evangelio? Usted, porque usted es la carta viva escrita por Dios, y usted es una persona buena que de ninguna manera va a dañar a otros, ni le va a robar, ni le va a codiciar sus bienes, ni va a dar un falso testimonio de ella, ni le va a mentir. ¿Por qué? Porque Cristo reina en usted. De esa manera es como nosotros somos evangelio para otras personas. Soy una buena noticia, querida esposa y queridas hijas. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Ya no soy el enojón, ya no soy el desobligado, ya no soy el irresponsable, porque Cristo vive en mi corazón, y Él condenó aquellas borracheras, condenó aquellas maledicencias, condenó aquella ira, condenó aquella irresponsabilidad. A Él sea la gloria. No es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tuvo misericordia, y Él puso en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, si tú tienes hambre y sed de justicia, es porque Dios te está llamando. Entonces ven y estudia tu Biblia, ven y haz oración, ven y canta alabanzas, ven y congrégate, ven e invita a un amigo a venir contigo a estudiar la Biblia, a venir contigo a tu congregación. Ven y obedece los impulsos del Espíritu Santo, y crecerás en todo, poco a poco, como la luz de la aurora del nuevo día, hasta que alcances la estatura del varón perfecto, el cual es ¿quién? Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos y hasta la eternidad. Entonces, Dios nos hace buenos. Tócale el hombro allá a tu compañero y dile: Dios nos hace buenos, pero no nos obliga a ser buenos. ¿Sí? Ahí está su bondad. Él quiere que cada uno crezca de acuerdo a lo que cada uno quiera involucrarse. Y el problema es que algo anda mal en muchos. ¿Por qué? Porque no quieren crecer, no quieren involucrarse, no quieren venir. Dice que los hombres, amando más las tinieblas que la luz, no vinieron. Entonces, ¿en dónde están? En sus tinieblas, y en el pecado llevan la penitencia. Y como la longanimidad de Dios nos deja, pues pensamos: ay, estoy bien, vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, la vida en este mundo es una prueba. ¿Una prueba qué? A nuestra fe. Se los repito, la vida en este mundo es una prueba. Todo lo que te pasa está poniendo a prueba tu aprendizaje. Y la respuesta que tú tengas califica tu crecimiento, carnal o espiritual, el mismo de siempre o nueva criatura. Y longanimidad, dijimos, es la capacidad de estirarse sin romperse. Seguimos siendo cristianos, seguimos teniendo fe, seguimos viniendo a la iglesia, pero hay muchas cosas que no le hemos entregado al Señor. O dicho de otra manera, hay muchas cosas que no hemos llevado a la cruz, y no a la cruz de Cristo, a nuestra propia cruz, porque el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces muchos no hemos querido sacrificar algunos ídolos. ¿Se acuerdan por qué le pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Por el tinguililingui, lingui. Porque andaba con el coche para todos lados, andaba con la novia para todos lados, andaba con el chiquillo, tinguililingui, lingui, y ya no adoraba a Dios. Antes de tener el tinguililingui, Abraham a la mañana oraba, al mediodía oraba,
y en la noche oraba. Y cuando tuvo el niño, por fin, a los 100 años de edad, que Dios le hizo el milagro, ¿qué creen? El tinguililingui se volvió en un ídolo. ¿Es acaso que Dios es envidioso y no quiere bendecirnos? ¿O es que Dios quiere que sigamos siendo adoradores? Si sobre lo poco eres fiel, sobre más te va a poner. ¿Ustedes creen que nada más le hubiera dado a Dios un hijo a Abraham? Le hubiera dado más, pero la fe de Abraham le alcanzó solo hasta un hijo. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Un sueldo de 1,000 pesos nos trae a dar un diezmo voluntariamente, de corazón y con alegría. ¿De cuánto? De 100. Un sueldo de 5,000 pesos nos trae a dar un diezmo, pero ya sin tanta alegría y sin de tanto corazón y con algo de lucha. ¿De cuánto? 490. Ya no le di los 500. Un sueldo de 10,000 pesos me debía traer a dar un diezmo. ¿De cuánto? Y yo dije, es mucho. ¿Quién se cierra la puerta? Uno mismo. ¿Y Dios qué te dice? Sacrifica a tu Isaac. Uno mismo pone en jaque la bendición que Dios le había dado. Ese es el punto, que muchos fallamos reteniendo ídolos, que para muchos las bendiciones se nos vuelven ídolo. Y como la longanimidad de Dios no se rompe, pues le seguimos dando hasta que nuestra condición se vuelve como la del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuál llegó a ser la condición del hijo pródigo? Se fue de la casa de su padre, longanimidad. No se lo tragó la tierra, no lo partió un rayo. Se gastó todo en borrachos, en bebida, en comida y en mujeres. Y faltándole, se buscó un trabajo y comenzó a cuidar cerdos. Su condición fue tan deplorable que deseaba comerse la comida de los cerdos y nadie le daba, hasta que volviendo en sí, o sea, una obra del Espíritu Santo, la longanimidad, volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y cuando viene con el padre, regresa y le dice: Señor, papi, yo no soy digno de que me digas tu hijo, pero recíbeme como un jornalero. Pregunta: ¿el padre lo recibió como un jornalero? Lo recibió como un hijo, sin reproche. Entonces, ese es el punto. Dios no quiere quitarte las bendiciones. Dios quiere que las bendiciones no te pierdan. Dios quiere que le demuestres al diablo que su tentación contigo no puede. ¿A poco le vas a dar todo eso? Sí, es lo que le toca a él. Nada tendríamos si no viniera de él. Él de esta manera reprende por nosotros al devorador. Y va a haber muchos que te van a decir: pero es que eso no está vigente, pero es que eso no es así. ¿Y qué dice la Biblia? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso tú profundiza en tu conocimiento de las Escrituras, tanto de los apóstoles, que dijimos corresponde a qué, al Nuevo Testamento, profetas, el Antiguo Testamento, y evangelios, a Cristo, la vida de Cristo. Y solo cuando Dios ve que no tenemos remedio es cuando la longanimidad se rompe. ¿Ustedes creen que si uno realmente es cristiano puede permanecer en el pecado? ¿Puede permanecer en el error? No. Entonces, si la longanimidad se rompió para alguien, ¿qué significa? Que no era cristiano. Dice Pablo que muchos estaban con nosotros, pero no permanecieron. ¿Por qué? Porque no soportaron la disciplina. ¿Eran hijos o eran extraños? Eran extraños, porque el hijo permanece en la casa para siempre. Y no me voy a donde me sirvan, no me voy a donde me cuiden los niños, a donde me canten música a mi gusto. No, me quedo aquí a aportar. Que faltan maestros de niños, aquí estoy. Que falta grupo alabanza, aquí estoy. Que falta quien reciba a la gente. No es para que nos quejemos de las carencias, es para que como hijos tomemos una responsabilidad y nos ocupemos del negocio de nuestro Padre.
es para crecer, no para ser servidos, es para servir. Entonces, la longanimidad es un factor muy determinante que mientras estés, hay esperanza. Pero si no estás, ya no hay remedio. No fue Dios el que te dejó, fuiste tú el que lo dejaste. ¿Y por qué lo dejaste? Porque quieres ser servido. Entendiste mal el evangelio. El evangelio no es para que te sirvan, es para servir. Es que allá sí me dan, pues entendiste mal. Dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios no quiere limosneros, Dios quiere adoradores. Y no, así como la viuda pobre, a la viuda pobre vino Jesús y juntó una ofrenda y le dijo: tengan, dénsela a ella. ¿O qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Aceptó la ofrenda de la viuda pobre. ¿Por qué? Porque eso es adoración. Pero cuando se nos enseña un evangelio diferente, andamos en cosas muy raras que se llaman cristianas, pero no son cristianas, son cristinas. ¿Y cómo puedo distinguir un cristiano de un cristino? La longanimidad. Si se rompió la longanimidad, anda en cosas muy raritas. Si un cristiano tiene fe, pero peca y no se quiere arrepentir de su pecado, está cometiendo un pecado que se llama pecado de muerte. Es decir, que por su fe, porque tiene fe, es salvo, pero por su pecado morirá prematuramente. No lo confundan con longanimidad. Si se va, se rompió la longanimidad. Si se queda y tiene pecado, está expuesto a la disciplina de Dios. Está en algo que se llama el pecado de muerte, y que consiste en que esa persona morirá prematuramente. Está duro esto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por la benignidad de Dios. Porque Dios prefiere que su alma no se pierda en el infierno, a que esa persona se pierda cuando Dios le ha dado fe. ¿Qué es la fe? Hay gente que tiene ministerio, hay gente que ofrenda, hay gente que tiene don para enseñar, para entender la escritura, pero tiene pecado. ¿En qué situación está esa persona? ¿En pecado de qué? De muerte. A veces que lo que la persona pierde es su trabajo. Dios empieza de alguna manera como para jalarle las orejas. A veces la persona pierde el respeto de un hijo. A veces la persona pierde el amor de su cónyuge. Y se va como destruyendo a pedacitos esa persona. ¿Por qué? Porque tiene fe. La longanimidad de Dios todavía la tiene aquí, pero no se quiere arrepentir de su pecado. Pero Dios no la mata así inmediatamente. ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira sí los mató Dios inmediatamente? ¿Por malo, por castigo, o para que no pecaran más? Para que no pecaran más. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo al Espíritu Santo. ¿Pero fueron salvos? Sí, sí. ¿Por qué los mató Dios? ¿Qué dijimos? Para que ya no pecaran y no se perdieran. Si no sabemos arrepentirnos, Dios nos da dos opciones. Uno, se rompe la longanimidad y te pierdes en el infierno, o te vienes conmigo porque no sabes vivir santamente. Así que quitémonos toda maledicencia, quitémonos toda murmuración, quitémonos toda jactancia, todo enojo, todo resentimiento, toda enemistad, y limpiémonos para que vivamos de una manera justa, de una manera correcta, agradando a Dios, siendo olor de Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Y si viene el rapto y hay algún cristiano que no se arrepintió de su pecado, ese cristiano ¿se va a ir o se va a quedar? Se va a quedar. ¿Tiene fe? Sí.
pero no se quiso arrepentir, se queda tribulación. ¿Y de qué manera va a poder ser salvo si se queda en la tribulación? Solamente si no se deja poner la marca de la bestia. ¿Qué se perdió? Ya no va a ser esposa. ¿Quiénes van a ser esposa? Los que se vayan con el Señor el día del rapto. Y esta persona que se quedó, ¿por qué se quedó? ¿En qué estaba? En pecado. Tenía fe, tiene necesidad de que le vuelvan a enseñar la justicia. ¿Y qué es la justicia? Obedecer a Dios. No sabe obedecer a Dios, no sabe crucificar su carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo se llama entonces esto? Temor de Jehová. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Con el temor de Jehová el hombre endereza su camino, porque nos gusta pensar que Dios es bueno, que Dios bendice, que Dios perdona, pero se nos olvida que Dios es justo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos fe, añadamos a nuestra fe virtud. ¿Y qué es virtud? Pureza. ¿Qué es virtud? Virtudes. ¿Qué es virtud? Belleza. Añadamos a nuestra fe obediencia, y a esa obediencia añadámosle conocimiento. Volvemos al punto inicial. El fruto del Espíritu proviene de la semilla de la palabra de Dios. No vamos a tener el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si no estamos profundizando en nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, si no tengo hambre de la palabra, algo anda mal. Si no tengo hambre de hacer oración, algo anda mal. Si no tengo hambre de congregarme, algo anda mal. Y si no me arrepiento de mi pecado, me va a pasar lo que al hijo pródigo: me van a comenzar a faltar muchas cosas. Lo primero que muere son las bendiciones de las que Dios nos había rodeado. Y si sigo teniendo fe y no me he ido, me expongo a morir prematuramente, con tal de no perderme en el infierno ni quedarme en la tribulación. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero de nosotros depende añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio amor fraternal. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir con aquellos, queridos, a los que no les predicamos lo suficiente, o no oramos por ellos lo suficiente. Mira, una cosa es decir: voy a estar orando por ti, y otra cosa es realmente orar. Una cosa es decir: ay, estuve orando por ti, y eres un mentiroso, no oraste, pero te gusta hacerte como que, ay, sí, yo, sepulcro blanqueado. No es cierto lo que estás diciendo, pero ya tu recompensa es la admiración que causaste con tu mentira en las personas que te creyeron. Ay, el hermano es bien espiritual, ay, el hermano. No. Si hay un pecado que Dios abomina, es la mentira, porque la mentira es cubrirnos de Satanás y descubrirnos de Dios. Es agarrarnos de Satanás, como ¿qué le pasó a Eva? ¿Por qué cayó Eva? Porque creyó ¿a quién? A Satanás, al mentiroso. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la mentira como muletilla o muleta para salir de un momento y salir airosos y salir con reconocimiento de las personas, nosotros nos estamos exponiendo a el que roba, mata y destruye. Le estamos dando lugar. Entonces, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Si oraste, qué bueno, y si no, hay que orar. ¿Por qué? Porque la gente necesita nuestras oraciones. Ahora, con eso termino. Si de verdad no tienen remedio, esas personas se van a unir al equipo del anticristo, y durante la tribulación delatarán a los que no se dejen poner dicha marca.
Hoy esos son los que te andan sonsacando para llevarte a los lujos, a la iglesia materialista, a la iglesia sensorial, a la iglesia espiritualoide, a la iglesia de los vómitos y las sacudidas, a la iglesia de la música que le gusta a la gente. Y cuando se queden, van a ser los que se unan al anticristo y van a delatar a otros, como hoy te persiguen a ti, que no se querían dejar poner la marca, y los van a decapitar. Y estos se van a mostrar complacidos y se van a enviar regalos unos a otros. La religión a la mitad del mundo va a ser: no hay Dios, todos somos Dios. Eso es a lo que los va a engañar el anticristo. Y es muy probable que la verdadera iglesia, ojalá y estemos nosotros ahí, amén, no sepa quién es el anticristo, ni en qué consiste la dichosa marca, porque la verdadera iglesia, el día que estas cosas se manifiesten, andará de fiesta en los cielos, casándose con Cristo. Pero también es probable que si nos quedamos los primeros 3 años y medio de la tribulación, porque no es muy claro si la iglesia no va a pasar por la tribulación o si va a pasar la primera parte de la tribulación, pero si nos llegáramos a quedar, se nos van a poner las cosas muy difíciles hasta que Dios llegue el día que nos diga: suban acá y toque la trompeta. Ese día el Espíritu y la iglesia clamarán: ven, Señor Jesús. Por favor, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.